Es La Mañana de Federico. Es radio. Bueno, Rosana, hoy muchísimo material, pero tenemos tiempo y tenemos nuestros invitados, al director de Mundo, Francisco Rosell, bienvenido. Muy buenos días, Federico. Joaquín Manso es adjunto, es director adjunto, es subdirector, es estupendo. Soy hombre orquesta de esta casa, prácticamente. Bien, eso me parece bien, uno más. Es tradición en esta casa. Bueno, y tenemos por la otra parte a Dieter Brandau. Buenos días, Federico. De los Brandau de toda la vida. De toda la vida. Luego hablaremos con Jürgen Donges para equilibrar un poco la cosa. A ver si entre unos y otros... Y recién llegado de Tabarnia, José García Domínguez. Pepe, bienvenido. Bien hallado. Bien, que no va a poner la cruz en lo de la Iglesia Católica. Nunca más. Pero no por los separatistas catalanes, sino por la falta de reacción de la Conferencia Episcopal Española. No, o quizá por la reacción, por aquel bueno, manifiesto sí, lamentable del 29 de septiembre que yo no olvido. No. Pero yo aconsejo, como hay mucha gente en la Iglesia que hace mucho bien, pues dar directamente, salvo al Padre Ángel, a cualquiera de los que hacen el bien. Cualquier convento de estos que ayudan y tal, por ejemplo en Sevilla, que hay unos desahuciados del SIDA, a las hermanitas, los pobres, a los misioneros. Bueno, eso sí, pero estos es que lo han puesto imposible, o sea, es... Pero, en fin, vamos con la cuestión de fondo, Rosana. La Vanguardia parece feliz con lo que dicen que se está sufriendo en Madrid. No saben cómo nos lo estamos pasando en Madrid, viendo a Montoro ya en plan pollo al ast. Bueno, hoy es un día complicado para el ministro y un día que, como se asome a la prensa, entiendo que ya lo habrá hecho a esta hora de la mañana, bueno, pues difícil de superar porque hay práctica unanimidad en todas las portadas de la prensa de papel, también en la prensa en Internet, a la hora de valorar lo que está sucediendo en el Gobierno. Letal para el Gobierno y máxima preocupación, según cuenta hoy Pablo Montesinos en libertaddigital.com, y además sin un argumentario claro, porque hemos visto contradicciones y las hemos escuchado a lo largo del programa, tanto en el Gobierno como en el Partido Popular. Moncloa dice... En el Partido Socialista, que está haciendo un papel mejorable. El titular del Mundo es el siguiente. Moncloa dice ahora que pudo sortear el control de Hacienda. Hacienda dice en el Supremo que existen indicios de malversación, pero es que hoy, por ejemplo, el diario El País, que durante los días de atrás, ¿os acordáis? Que no se dedicó demasiado tiempo a lo que viniese o procediese de Cataluña. Lo censuró. Montoro creía en octubre que sí hubo malversación y cita en este caso una denuncia de la Fiscalía el pasado 20 de octubre contra la ANC y Òmnium Cultural. Pero como decías, en La Vanguardia crece la tensión del Supremo con el Gobierno por el 1 de octubre. Tanto Carmen del Riego como Juliana dicen que el ministro tiene que dar explicaciones. La primera, que es la periodista que sigue al Partido Popular habitualmente para el periódico, dice que el ministro tendrá que explicar por qué está tan interesado en incidir que no hubo esa malversación. Y Juliana, por su parte, dice que Madrid está en su punto y que el clima es de final de etapa, que el teorema de Llarena haya dificultades para su éxito. Eso es verdad. La etapa concluirá cuando Juliana vuelva al convento de donde nunca debió salir, en las afueras de Montserrat. Seguimos conociendo muchísimos detalles sobre ese informe de la Guardia Civil que cifra en cerca de 2 millones la malversación de caudales públicos. Fernando Lorente lo publica de manera exhaustiva en libertaddigital.com, pero hoy el diario ABC dedica su portada con fotografía también del ministro a esta cuestión y además... Bueno, del ministro junto al juez Llarena. Sí, eso es. Y claro, es que si hay ahora una persona a la que se quiere apoyar hoy esa Llarena, y si hay una persona a la que siempre se quiere criticar o destruir, es al ministro de Hacienda, y encima que es muy borde, y se ha metido con todo el mundo. Y bueno, son los datos, todos ellos explicados y minuciosos, que ayer Javier Ortega, en la entrevista que mantuviste con él a primerísima hora de la mañana, ya tenía diseccionado. Estaba sin dormir, o sea, el Gobierno estaba durmiendo, pero los de Vox estaban toda la noche sin dormir y dando los datos, ayudando, etcétera, bueno, haciendo su trabajo, claro. Y luego La Razón, por último, una información que, bueno, es llamativa, me ha llamado la atención. Los presos y fugados del proceso
podrán ser candidatos, aunque el Supremo ratifique su procesamiento por rebelión antes de la fecha tope del 15 de julio, serían suspendidos como diputados, pero no les impediría ir en las listas. Esto lo asegura hoy el diario La Razón. Y déjame, por favor, Federico, que dé el nombre del autor de esa fotografía que estás mencionando desde primerísima hora de la mañana. Fantástica fotografía de Javier Barbancho, el fotógrafo del diario El Mundo. Él dice que ha sido muy fácil captarla, pero realmente es difícil concentrar tanta información, ¿verdad?, y tanto en una imagen. El cabezón o molondro de Spivak, que yo creo que ha abusado de la Coca-Cola con algo, Cuba Libre, tapa lo de nosotras. Y entonces ya queda nosotros. O sea, pero nosotros es él, hablemos. Bueno, vamos a empezar, Paco Rosell, vamos a empezar por Montoro y su circunstancia, que es algo más que un ministro que ha metido la pata. Bueno, no es Montoro y su circunstancia, es Montoro y la circunstancia del Gobierno. Sí. Bueno, yo creo que aquí todo parte del espejismo, de la ceguera voluntaria del propio Gobierno. Es decir, cuando Mas convoca su referéndum, llegaron al acuerdo, al paripé, de decir, bueno, tú lo sacas adelante, pero yo hago como que no se celebra, etcétera, etcétera, creyendo que eso iba a frenar de alguna manera el independentismo. Lejos de frenarle, lo que hacer es empujarle y hemos llegado a la situación actual. Entonces, a mí lo que me parece muy grave es el encontronazo entre el ministro de Hacienda y el juez. Un juez que además vive un momento muy delicado porque tiene que justificar dos delitos como son la malversación y el delito de rebelión. Es un juez que está sufriendo un acoso importante personalmente, una descalificación de los independentistas. Hay que ver los aires con los que se gastaron estos independentistas en las últimas citaciones judiciales. Es decir, una situación muy, muy delicada que efectivamente el rey, y lo ha subrayado tú de manera importante, la presencia en la entrega de despachos en la escuela judicial, es el único que está respaldando ahí. Ni el Gobierno, ni el Consejo General del Poder Judicial, ni la oposición. Ni la oposición se está mostrando ahí. Y claro, en el tema, yo entiendo que Montoro quiere salvar que con el 155, como decía en la entrevista que publicábamos el lunes, que le hizo Jorge Bustos, que presupuestariamente se puede frenar un golpe de Estado. Pero claro, esto es engañarse en cierta manera. ¿Por qué ocurre? Porque lo hemos visto durante todo este proceso. Es decir, el independentismo, curiosamente, ha utilizado el presupuesto y lo ha manejado como un fondo de reptiles, igual que en Andalucía. Si en Andalucía sirvió, y lo hemos visto en los procesos que se están viviendo ahora mismo en la audiencia de Sevilla, para financiar un régimen clientelar, es aquí para financiar la independencia, el proyecto independentista. Se sacaban estos fondos destinados a servicios públicos, se decía, bueno, es el austericidio, la política de Madrid nos roba, etcétera, etcétera. Madrid acude en socorro a la financiación de esos servicios básicos y el dinero de esos servicios básicos se destinan a financiar las estructuras de Estado y a comprar directamente la opinión pública internacional a través de medios de comunicación, etcétera, etcétera. Lo que ha ocurrido en Alemania, hemos dicho, cómo los jueces pueden comparar un intento de golpe de Estado con una acción ecologista en el aeropuerto de Frankfurt. Cosa que ellos no entenderían que el Land de Baviera diera un intento de golpe de Estado, el presidente del Land de Baviera saliera fugado, se fuera a su casa de Mallorca y que el Estado español se negara a devolverlo, porque eso es absolutamente incomprensible. Pero claro, es que los jueces leen periódicos, los jueces tienen presionados por la opinión pública, por la presencia exterior de todo el independentismo, y todo eso lo hemos financiado nosotros. Lo hemos financiado nosotros. Es decir, sí, eso porque está del bolsillo de Pujol no ha salido. Efectivamente, hemos financiado hasta el dinero que ahora mismo Puigdemont, no es el señor Matamala, ese empresario pródigo que va financiando la escapada del señor Puigdemont. No, ese dinero se le ha adelantado del erario, del dinero de todos los españoles, al señor Matamala para que pague toda esa escapada. Y eso es lo que hemos estado, y engañarse en esa circunstancia de que no solamente el proceso, sino porque el proceso, lo decía el juez Llarena en uno de los autos, el proceso empezó hace mucho tiempo y es un proceso en marcha que no ha finalizado. No ha finalizado con el 155, sino que sigue adelante. Y todo eso ha sido del dinero de todos nosotros. La gran cuestión, Joaquín, es por qué en ese momento. Ayer escribía Jorge Bustos una columna, decía anteayer, decía, vamos a ver, Montoro no improvisa. Yo que conozco a Montoro desde que Jorge Bustos iba al kindergarten, puedo asegurarlo. Es que se hace muy poco. Es la persona más absolutamente incapaz de improvisar, salvo a la hora del dicterio y tal, que se ha convertido en un macarrilla de bancada parlamentaria. Pero él, estructuralmente, es un tío sin imaginación. Él tiene que tener pensadas las cosas. Y yo creo que él, en algún momento, cuando Mariano da el paso
de apoyar a Alemania con el delito de rebelión, que ya lo han intentado antes el fiscal general del Estado, la primera maniobra contra el Supremo, queriendo sacar a Forn y detrás iban los Jordis, es decir, queriendo sacarlos de la cárcel, que era un gesto político para volver a la legalidad, nombrar a la Artadi presidenta, un candidato limpio, todo eso. Claro, Montoro piensa, bueno, ahora solo queda el delito de malversación. Si yo digo que no ha habido, pues no nos devuelven a Puigdemont y vamos a buscar el candidato limpio, que es lo que nos interesa. O bien, porque... No, lo que le preocupa precisamente es que sí lo entreguen por malversación, es decir, porque en ese caso se le atribuiría a él la responsabilidad. Esa es la cosa. La responsabilidad de ese delito, que es una cosa completamente estúpida. Porque, es decir, para que exista el delito de malversación, no es necesario que se gaste el dinero en efectivo, que en este caso hay pruebas de que sí se gastó. Sí. Pero, en fin, es decir, basta con que exista la orden 2 ilícita. millones de euros. Sí. Hay documentados que ya. exista la orden ilícita del libramiento de fondos, o que exista una actividad económica de prestación de servicios, como de hecho ha habido, que genere una deuda contra la administración. Es decir, los sobres se compraron, no sé Sí. si se pagaron o no, pero la deuda existe. O que se falsifiquen facturas, como está sosteniendo la Guardia Civil, o que se desvíen fondos de subvenciones, o que se utilice dinero de la administración pública que estaba destinado a otros fines para pagar el golpe. Es decir, eso es la malversación. Es decir, y él sale a defenderse de las críticas, precisamente, y lo ha dicho bien Paco, cuando un tribunal alemán nos está sometiendo a un escrutinio público humillante con respecto a esa situación, o cuando el juez encargado de dirimir esta situación está sometido a un acoso físico, a amenazas personales a él y a su mujer. Sí. Es decir, Y a sus hijos. y a sus hijos por encargarse de ese asunto. Lo cual, lo que viene a acreditar es que Montoro y probablemente todo el gobierno siguen sin ser conscientes de la magnitud de lo que estamos afrontando. Siguen Piensan en la que esto- política de... Yo creo que que siguen es un- buscando un Pujolet. Que se piensan que es un tema de la oposición, ¿no? Una cosa burocrática, prácticamente administrativa, cuando lo que está en juego es algo mucho más importante. Bueno, ¿cómo lo ves esto desde Tabarnia, que no deja de ser de momento la nueva Cataluña, le llamas tú, ¿no, Pepe? Más A que mí me gustaría que se llama... Primero, me gustaría hablar en serio de Tabarnia. Está Sí. bien hacer broma, pero también está mejor. La política es algo serio. Aunque se pueda recurrir a la ironía, empezó a algo serio. Me gustaría hablar en serio de Tabarnia. No lo digo por lo que se hace aquí, sino por lo que se hace en Barcelona. No, es que, por ejemplo, hablábamos de las pintadas amenazando de muerte a Llarena y a su familia. También a Tomás Guasch y a Susana Guasch y a su familia. Es decir, y al presidente de los profesores por el bilingüismo le han quitado las clases. Por cierto, sin que ninguno de estos asuntos parezcan prioritarios para ninguno de nuestros líderes políticos. No está Nadie. en el discurso público la denuncia de Nadie. ese tipo de comportamiento. Nadie. Y o además... la dueña del camping donde se ha alojado la Guardia Civil. Echándolos. Que primero que le han llenado de pintadas. Decía ayer, declaraba esta señora y dice, no, bueno, eso con un poco de pintura se soluciona. Desgraciadamente no es así. No. Porque se le va a hacer el vacío, como se le ha hecho a muchos padres que pidieron que estudiara en castellano. Existe, y es poco conocido aquí, existe, yo estuve con ellos el martes pasado en la presentación de un libro, existe una coordinadora por Tabarnia, al margen de las figuras públicas que aparecen en los medios. Existe una figura, una coordinadora integrada por más de 1000 activistas, más de 1000 en toda Cataluña, que es gente que me decía, no, es gente que sale a las 12 de la noche y quitan trapos amarillos que están entorpeciendo la vía pública, y es gente que se juega al físico. Y es gente normal y corriente que no pertenece a partidos políticos, que no están en la pomada, que no están en los medios, que no consiguen popularidad, que no cobran, por supuesto, y que a lo mejor cobran en el sentido en el segundo sentido del término, ¿no? Es decir, ese activismo generoso y entusiasta, hacía muchísimos años que yo no lo veía desde la transición, y eso está ocurriendo ahora. Y es por parte de gente que no tiene nada que ver con la política, pero que le vio las orejas al lobo con el golpe de Estado, y sabe que eso no va en broma. Por lo demás, lo que decíais de Montoro, yo estoy convencido de que Montoro, más allá de sus rasgos personales, de esos ademanes chulescos, de ese ego desmesurado que le lleva a cometer tonterías, como hacer afirmaciones temerarias. Es decir, cuando tú tienes una administración que tiene más presupuesto que la mitad de los estados soberanos de la ONU, es evidente, ¿no?, que te la pueden colar por 1000 sitios y que tú no lo puedes controlar con 2 auditores. Pues bueno, se hacen afirmaciones. No, a mí no me la cuelan, a ti y a todo el mundo se la cuelan. Claro. Pero al margen de eso, yo creo que el problema de Montoro es el problema de las élites madrileñas,
no solo de la derecha, de las élites madrileñas, que nunca han entendido el asunto catalán, el asunto catalanista. No lo entienden. Y mira, en la entrevista del Mundo, lo que a mí me pareció más grave no fue la tontería de hacer una afirmación gratuita, es decir, a mí no me van a colar ni un euro porque soy yo, No, porque soy Montoro. gratuita no, que estaba muy medida. Otra cosa es que fuera equivocada. Equivoca, en fin, insisto en la dimensión temeraria de hacer afirmaciones de esas que no, en fin, que no puedes avalar cuando un juez te pregunta, ¿usted cómo lo sabe? Pero al margen de eso, la idea que me parecía grave en esa entrevista es cuando unos párrafos después él insiste en el lugar común de siempre, la pela. No, es que aquí el problema era la pela. Es que vino Artur Mas a pedirme un pacto fiscal y como era una situación de crisis no se lo podíamos dar y por tanto intentaron presionarnos con el procés. Usted no tiene ni puñetera idea de lo que es el catalanismo. Sí. El catalanismo no tiene nada que ver con la pela. Pensar que todos estos que están en la cárcel se están jugando 20 años de cárcel porque le des un 2% más del IRPF. Es una idiotez. Nadie va a la cárcel por eso. Junqueras va a la cárcel porque es un endicista que cree que su grupo indígena va a ser extinguido. Sí, que va a ser extinguido por la presión demográfica de un país extranjero que ha invadido su nación, que es el mío, por cierto. Eso es lo que cree, ese es el psicoanálisis de Junqueras y de todos los demás, que tampoco te lo va a decir nunca público, naturalmente. Pero ¿qué es lo que piensan? Y es lo que les lleva a ese impulso emocional de ir a la cárcel o hacer movimientos temerarios como los golpistas. Pues bueno, esto en Madrid se sigue sin entender por algo que decía yo en tu periódico ayer, creo, y permíteme la falsa modestia, y es que porque tienen a los vascos al lado. Y como siempre han pensado, no, los etnicistas son los vascos, que son muy rupestres. Los catalanes son muy finos. Mira el diseño. Mira qué moderna es la Rambla Cataluña. Y van vestidos de negro, además, como los camareros. Una cosa tremenda. Entonces, claro, estos son muy europeos. Estos no tienen nada que ver con los vascos. Y esto, lo suyo es una cosa, bueno, de vindicación de la cultura autóctona, de la lengua. No, eso es mentira. O sea, son etnicistas, son indigenistas y son tan primarios como los vascos, como los nacionalistas vascos, quiero decir. Bueno, es que hay una cosa que siempre me ha llamado la atención y es el racismo soterrado de los nacionalistas catalanes sobre los nacionalistas vascos. No tan soterrado, es expreso. No solamente desprecian a los españoles, desprecian a los vascos por ser atávicamente españoles, aunque sean separatistas. Eso, en la parte buena, recuerdo que Tarradellas, una de las primeras cosas que hizo, aparte, justo antes de irse, de denunciar la dictadura blanca de Pujol, que nos iba a hacer soñar con la de Franco, dijo que, por supuesto, unir el nacionalismo catalán, el catalanismo, decía, no hablaba de nacionalismo, pero en fin, acaba en lo mismo, con la ETA y lo del PNV sería la quiebra, la ruina de Cataluña, de cualquier posibilidad de inserción, que no tenían nada que ver y además que había que cortar cualquier relación. Eso era una fantasía porque siempre han ido de la mano. Déjame que cuente una anécdota a ese respecto. Yo fui amigo durante muchos años, hasta hace 3 meses, y durante muchos años de uno de los principales ideólogos de Convergencia y de una persona que le escribía los discursos a Jordi Pujol, los importantes. Un miembro de la Fundación Jordi Pujol, filósofo de cierta categoría, y lo sigue siendo. Y fuimos muy amigos. Una vez me contó, hablando de esto, él había tenido una novia vasca, y me contó, mira, Pepe, lo de los vascos es que no tiene remedio. Te estoy hablando de un teórico del independentismo catalán importante. Decía, no, me llevaron a un pueblo y movían unos pedruscos que los tiraban unos bueyes de ellos y lo engrasaban con mierda de vaca para que fuera más rápido y eran unos concursos. Esto te lo dice uno que da mano derecha de Pujol. Esta es la idea que ellos tienen de los vascos, de sus amigos vascos. Sí, la mierda de vaca y tirar piedras. Claro. Cosa que no se alejaba de la verdad, por lo demás. Bueno, a ver, Dieter Brandau. La cuestión que estamos viendo es doble. En primer lugar, el movimiento de Montoro, no separable, sino que al contrario es el tercero, después del fiscal general y después de Mariano en Argentina. Y ahora la reacción, porque lo que sí parece es que el PP primero da un paso y luego mira a ver si ha pisado algo, porque hoy a mí me sorprende la foto esa que me estabas enseñando que aparece, la Shishina One abrazando a Montoro, que seguramente lleva aquí Polonio ya. Voy a hacer como Rosana y voy a decir el nombre del fotógrafo porque me parece que es una foto editorializante y que además resume perfectamente cuál es la situación del Gobierno y del Partido Popular sobre el tema de Montoro. Las fotos de Bernardo Díaz están en las páginas interiores del diario El Mundo, la página 5, y aparece Montoro besando en el Carrillo a Soraya Sáez de Santa María, que al mismo tiempo
no presta atención al beso de Montoro, sino que está mirando a Mariano Rajoy, que le tiene por delante. Rajoy gira su cuello mirando a los dos que tiene detrás, diciendo ¿qué hacen estos dos? Y en un tercer plano aparece María Dolores de Cospedal mirando a Soraya y a Montoro y como queriendo decir con los ojos a Mariano Rajoy, mira oye, cómo estamos. no te das cuenta lo que te está pasando a la espalda. Me parece que Un cuadro de época. Total. me parece que tiene muchísimo mérito. Es sobre como todo, la rendición de Breda, pero al revés. efectivamente. En este caso, en vez de las lanzas, los puñales. Sí. Pero el que haya elegido esa foto lo ha hecho con mucho acierto. Bueno, es que Bernardo es un ya veterano fotógrafo parlamentario que ha hecho muchas fotografías extraordinarias. Una más para la colección. Y que se conoce el paño, que compra en el mundo también por esa fotografía. Sí. Pero es que yo creo que el problema de Montoro, más allá de lo que es el fondo de la cuestión que habéis explicado muy bien, el problema de Montoro es Joan Gaspar, el que era el presidente del Barcelona. El presidente del Barcelona, Joan Gaspar, terminó su carrera como presidente en el momento en el que en Madrid hubo alguien que dijo: a este hombre hay que hacerle una peña. La peña Joan Gaspar, madridistas con Joan Gaspar, porque era la mejor forma de visualizar cómo estaban las cosas. En el momento en el que sale Joan Tardá y dice: Montoro es de los nuestros. Muchas gracias. Montoro es de los nuestros. Escuchen la palabra de Montoro. Hoy escuchando a Margarita Robles defender a Montoro diciendo Ciudadanos hace mal todo esto. Claro, la gente a lo mejor no entiende si del FLA, del FLO, de la partida esta, del dinero, pero lo que entiende es que Tardá elogia a Montoro, el juez Llarena y la Guardia Civil ahora son los enemigos de Montoro. Y esto no viene solo de Cristóbal Montoro. No, Esto es claro. la operación Diálogo, que durante tanto tiempo no era financiar el golpe de Cataluña, no, era darles dinero porque pensaban que dándoles dinero, La pela. eso es, a lo mejor se tranquilizaban. Y claro, cuando tú le das a alguien 90.000 millones de euros, pues le estás financiando todo para que el resto del dinero lo puedan destinar a lo que sea. Ayer Andrea Levy, aparte del corte que habéis puesto, que era el resumen, Andrea Levy llega a decir, dice, de algún sitio tuvo que salir el dinero. Sí, dice, claro. yo no sé si fue... Claro, es que en el Partido Popular hay quien, ante la visualización de Tardá con Montoro, Llarena con la Guardia Civil, dicen, esto es ya lo que nos faltaba, es demoledor. Si el Barça le pone una peña a Florentino Pérez, ¿será que es bueno Florentino Pérez para el Barça? Bueno, pues en el momento en el que los separatistas dicen Jesús y Montoro, se acaba el PP, la operación Diálogo, Soraya Sí. y el No, que estaba mirando decía, para atrás. no, decía Dieter lo de Flau Flor, que me recordaba aquello, ni de Fli ni Fli, Flo, de ni Flo. Flo, que luego se demostró que era de Fli y de Flo, ¿Tú te efectivamente. acuerdas el carnaval de Cádiz? Es que me Sí. acuerdo porque estaba allí, que sale una cherigota y empezaban. Ni de Fli ni de Flo ha recibido. Y por supuesto había recibido de Fli y de Flo. Y luego sacaba el retortero también. Estaba el ahora comunista radical podemita enragé, Jorge Verstringe, como le llamaba Tierno, fue el que hizo la apelación parlamentaria. Y además el tío que decía muy bien, porque el que había dado técnicamente el dinero se llamaba Fisten. Y decía, porque a usted no le dio el señor Fisten. Y los otros bravaban. Yo creo que era por el alarde alemán. Les había puesto Sí, porque Sigfrido. ganaron por mayoría absoluta después. O sea, que el problema era el alemán, no los votos. No, pero en cambio en Madrid, Jorge estuvo a punto de ser alcalde. Demasiadas jotas para Madrid, ¿te acuerdas? Decía Tierno. Sí, pues a Tierno le ganó. Otra cosa es que luego los comunistas lo hicieron alcalde. No, decía que Dieter había sacado al retortero otro personaje, que es Joan Gaspar, que ha estado genial. La última de Joan Gaspar es fantástica. Tremendo. Estaba encantado de pagarle el hotel al señor Puigdemont, resultaba que un hotel que ya no era suyo. O sea, es una cosa Que luego se sabe que ha quebrado. Además está en quiebra. Eso demuestra que todo el mundo va con dinero de otro. Oye, lo que no se ha encontrado es una sola huella de dinero de Pujol financiando la independencia. Oye, pero ni un euro, ¿eh? Que él se ha llevado mucho, sí, pero no ha dado nada. Bueno, Colacel. Colacel, ¿a quién se lo enviamos hoy, Federico? Pues la verdad es que yo, por un Está lado, se complicado, lo claro. mandaría al bebé probeta de Sí. Podemos, porque claro, o si no, a Descansa más bien, En paz. porque podría reciclarse en el PSOE. Bueno, descansa seguro, o a lo mejor en su farmacia o en la farmacia de su familia. Hombre, es lo verdad, tienen, ¿no? La así que, farmacia. bueno, Hombre, pues el Colacel. laxante Descansa ha Claro, aliviado claro. a 3 generaciones de Sí, gallegos. sí.
Pues Sí, y el abrótano macho, el abrótano descansa, ha sacado, pues eso, yo creo, pues mira, empieza a clarearle el cerebelo bueno, se aquí al bebé empieza por los probeta. laxantes y se acaba como se acaba, Federico. Sí. Colacel, ¿se lo enviamos entonces a Vescansa? A Venga, Vescansa, sí, hombre, sí, ala, que tiene venga. mucho cariño, Así, venga. que le dé mamá a la Pues niña. Colacel para ella lo va a encontrar en Parafarmacia Mundo Natural y ya saben que tiene todos los antioxidantes necesarios para evitar el envejecimiento. En Parafarmacia Mundo Natural. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, como hay mucho ladrón suelto, yo creo que Securitas se impone Securitas. siempre, ¿eh? Sí, nos demuestran gratuitamente cómo funciona su alarma y debe hacerlo muy bien porque más de 2,5 millones de personas ya confían en Securitas y nosotros también queremos hacerlo. Ya saben, el teléfono habitual, el 900-130-900. 900, 130, 900. Bueno, y el Corte Inglés, fíjate qué día hace hoy. Un Buenísimo. día para ir a comprar, Elia. Claro, unos náuticos, por ejemplo, de la Ejemplo. marca Parece Dustin. que estamos aquí en un tendido de sol hoy. Pero hablar de verdad, ¿eh? Lo que pasa es que ya toreo al Juli. Pero bueno. Bueno, pues tenemos esos náuticos Dustin por 39,99 y también para los niños pequeños tenemos bailarinas, mocasines, 19,99. Así que esta temporada hay que empezar así con energía, con un buen calzado y las mejores marcas que son Callahan, Clarks, Fluchos, Gloria Ortiz, Nine West o Pavlovsky tienen un 30% de descuento. El día del libro, Federico, el lunes 23. El Bueno, lunes 23. El lunes es, bueno, pues 10% de descuento en las librerías del Corte Inglés. Está Me muy parece bien, claro. me parece muy bien. Así abaratamos la memoria del comunismo Señor. un poquito. Sí, sí, sí. poquito. Y vamos ¿Ya? a por la siguiente edición. Sí, que ya no sé, pues debe ser la 10ª, la 11ª. Vas no al lo ritmo sé. de Copas de Europa del Madrid. Sí, pues mira, esa es mi idea. Por la decimotercera. ¿no? Que coincidan. Exactamente, esa es la idea. Tengo que hablar con Imelda a ver cómo lo... Sí, pero va a pasar que el Madrid aspire a tener tantas Champions como tú ediciones, ¿eh? Le No, vas a ya dar la veremos vuelta a la quién situación. pilla a quién. Ya veremos quién pilla a Memoria quién. del madridismo. Sí, sí. Bueno, Hoy, por cierto, en la Contra del Mundo entrevistan a la responsable de Amazon en España para Kindle, del libro electrónico. Sí. Y bueno, habla de la rapidez y de ese objetivo que es que en menos de 60 segundos puedas tener tu libro descargado, ¿no? Tu libro bueno, las 2 primeras ediciones de Memoria del Comunismo se vendieron antes de que existiera físicamente el libro, porque apareció en Amazon y en las reservas de las librerías siempre la hacen las editoriales, pero Kindle es una cosa el espectacular. formato electrónico Ahora a mí moderno. todos los días me siguen recomendando que compre mi libro. Todos los días. Claro, te mandan un Ya, correo que hombre, te compres. en fin, yo les agradezco Que según mucho tu su perfil colaboración. creen que te gustaría, ¿no? Dice, por las compras hechas Sí. últimamente y las lecturas que has frecuentado, que, hombre, yo lo último que he comprado han sido películas francesas de Jean Gabin. O sea, ¿por qué saben qué? Pues porque resulta que había un libro de Stanley Payne y porque Barraicoa ha reeditado tal, ¡paf! Oye, te pillan, ¿eh? Y te pillan siempre. Por un lado lo agradeces, pero luego dices, bueno, O sea, usted merece leer el libro, incluso haberlo escrito, ¿no? exactamente. Dentro de poco me dirán, ¿por qué no saca completo lo que quitó? Esa es otra. Vamos a hacer una pausa y nos vamos a Alemania en unos instantes, Federico. Hombre. También nosotros. Sí. Sí, hombre, pero mira, Dieter, qué sonrisa. Hombre, por fin. Esa mezcla entre Covadonga y Hamburgo. Oh, qué maravilla. Es la mañana. Es radio. Bueno, vamos a recordar que hace un día estupendo aquí en la Avenida de San Luis y si se animan y luego quieren ver la otra Crónica Rosa, que hoy tenemos... ¡Oh, qué material! ¿Cómo está aquello? O sea, desde que ya es que se ha judicializado la feria de abril, aquello es fantástico. Bueno, y por si le faltaba algo a la otra crónica, la incorporación tuya de todos los sábados. O sea, las que 4 es esquinas. un valor añadido. Yo voy mañana con todo lo que hay que ir. Ya está preparado, ya lo he escrito, porque me habéis puesto un horario criminal, dicho sea de paso. Pero en fin, no hay que quejarse cuando hay esta luz de Madrid. Ni tú de los horarios te puedes quejar. Yo, claro, eso también, ¿verdad? Bueno, a la 1 de la mañana le mandaba yo a Beatriz Miranda las 4 esquinas ayer, ¿eh? Esto para que se vea que aquí trabajamos a todas horas. Por eso Montoro no tiene nada que hacer contra nosotros.
porque él no trabaja tanto. Bueno, y además el tiempo nos acompaña. Hoy ya es un día estupendo en toda España, tenemos unos 11, 12 grados. En Madrid nos vamos a ir a 24, 25 de paseo. En Córdoba ya hay 28 y la mínima Soria y Teruel. Pero tú fíjate, claro, las circunstancias no nos ayudan. Solo 5 grados de mínima. No es mucho. Espera el martes. Espera el martes porque el lunes en Abril Aguasmil vuelve a llover, volverá el frío otra vez. Soria y Teruel volverán a su ser natural. ¿Estás planeando una escapada para este fin de semana? Luis Fernando Quintero, ¿cómo está la bolsa hoy? Bueno, pues el IBEX 35 tiene un amanecer bastante plano, apenas unas décimas en negativo, lo que le permite seguir con una revalorización casi de un 1% en las últimas 4 jornadas. Está en 9.861 puntos, con un sector bancario bastante fuerte, mandando en el IBEX 35. Vamos a ver cómo termina esta sesión y esta semana, y si sigue a esa senda, buscando los 9.940 puntos, próximo umbral que tiene que batir el 35. Bueno, ¿y tú crees que vamos ahí...? Pues depende de que los inversores vean el lunes si han ganado mucho o poco, decidan recoger beneficios y luego tratar de buscar otro asalto a los 9.900. Pero bueno, en cualquier caso, ahora mismo la tónica es buena. Es buena. Sí, hay ganas de comprar. Muy bien, vamos con la noticia de interés general de la ONCE, que bueno, es que hay gente que no se va nunca de la política, y no quiero nombrar a ningún presidente, y en cambio hay gente que no se va nunca de la música y está muy bien. Así es una muy buena noticia. Charles Aznavour. Sí, hoy la noticia de interés general de la ONCE viene protagonizada precisamente por el cantante parisino de origen armenio, incombustible, a punto, de hecho, de cumplir 94 años. Ofrece esta misma noche un recital en el Liceo de Barcelona en el que va a interpretar algunos de esos míticos 1.200 temas que le han hecho vender más de 100 millones de discos en todo el mundo. Más lo que ha hecho vender él a muchos más, desde Edith Piaf a Johnny Hallyday, absolutamente a... Por cierto, impresionante el programa que hizo este fin de semana Andrés Amorós sobre la música francesa. Realmente fue extraordinario el conocimiento de las letras, la música francesa. Y, ¿verdad? por cierto... Es que Andrés, que es un humanista en todos los sentidos, no solamente la literatura, el toro, sino la música y el fútbol. Y el fútbol. Cuando yo le digo a Andrés, pero tú de lo que sabes es más de toros que de literatura. Dice, no, yo lo de lo que sé es de fútbol. Y lo sabe todo. Por cierto, en música y letra... aparece como libro en la esfera de los libros. La semana que viene, si ya está de vuelta en Sevilla, dedicaremos un programa, porque es uno de esos libros como hace Andrés, que haciéndolo todo muy sencillo, te da un montón de datos, de esos que se supone que sabes, pero que no sabes. Eso es. Bueno, en el programa de ITER también hace grandes aportaciones. Hombre, la verdad su trilogía es Bach, Cervantes y Di Stéfano. Claro, pero es que es así. No por ese orden, supongo. No. Mira, ves, pero es al revés que Tony Cantó. No hace falta que diga que es pedagogo. Enseña. Bien, tenemos con nosotros, volvemos aquí a este programa en directo en la sede del Mundo, en la avenida de San Luis. El sol luce esplendoroso. Esto ni siquiera el Ayuntamiento de Carmena lo puede impedir, de momento. Pero tenemos con nosotros a una persona muy respetada desde hace muchos años en la opinión pública española, en círculos más bien académicos, que es Jürgen Dongens, que es profesor emérito de Economía en la Universidad de Colonia. Él habla además bien español y publicó un artículo en El Mundo hace unos días que resumía muy bien varias cosas. En primer lugar, la situación legal en que se encuentra España, el conflicto legal que de una manera absurda está sufriendo España por culpa de algunos jueces y luego ya, y esto es más grave, del gobierno alemán y del español. Pero además porque encima Dongens ha vivido en Schleswig-Holstein. Por cierto, que es en la zona en que nace Sofía de Grecia. La reina Federica viene de esa zona báltica. Bien, y en Kiel ha vivido pues como 20 años Jürgen Dongens. Dice que conoce bien aquello, claro, después de 20 años tienes que conocerlo.
y que esta gente, pues que está mirando al Báltico, al norte, y que el resto, pues la verdad es que no se entera mucho de Alemania, no digamos del resto de Europa, ni les cuento de lo mediterráneo. Pero había una cuestión que sí que señalaba taxativamente. Luego ha venido un artículo magistral de Enrique Gimbernat dando todos los datos técnicos que imagino que ya podrá juntarle arena, como, en fin, para que estudien unos y otros. Pero vamos a ver, Jürgen Donges, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, en primer lugar, cuando hace ese artículo hay una cosa que me llamó la atención y es que usted reconocía que en los medios de comunicación y casi claro, a raíz de los medios de comunicación, pues ese estrato de opinión pública de la gente que al final decide las cosas, que son jueces, que son empresarios, que son políticos sobre todo, pues que al final en Alemania el único relato de lo que pasa en España, un relato contradictorio y tal, pero el único era precisamente el relato separatista catalán y que el gobierno español habría brillado por su ausencia. ¿Es así? Es así. Y yo tengo que decirle que en cierto modo pues también lo he pasado un poco mal emocionalmente, porque aunque soy alemán y vivo en Alemania y todo esto, pero también me siento muy relacionado con España y he seguido muy de cerca los acontecimientos del llamado Procés. Tengo muchos amigos en Cataluña y sé lo mal que lo pasan con todo esto. Y entonces aquí en Alemania, al ver que incluso en periódicos de muy alta reputación, empezando con el Frankfurter, por ejemplo, pues aquí lo que se contaba pues es, como bien dice usted, la narrativa de los soberanistas, ¿no? Y yo personalmente, yo he publicado aquí cosas y tal para decir cómo son las cosas, pero claro, eso no tiene el mismo impacto como unos reportajes más o menos continuos como se hacían en la prensa alemana y también en la televisión alemana. Cuando había una manifestación en Barcelona de los soberanistas, pues aquí en todos los telediarios lo ponían por todo lo alto, ¿no? Y además con cierta presentación sesgada, ¿no? Solamente se hacían entrevistas a los soberanistas y a otros que a lo mejor no estaban de acuerdo con eso, pues no se les ponía el micrófono debajo de la boca, ¿no? Y yo creo que esto refleja, y lo he dicho en muchas ocasiones, refleja simplemente una insuficiencia de la política de comunicación del gobierno central español. Yo me he preguntado siempre qué hacen las embajadas, por ejemplo, ¿no? En todos los países europeos y también aquí en Alemania tenemos una embajadora, que es lo que hace, ¿no? Tendría que salir prácticamente cada dos días, escribir algo, publicarlo, porque eso se publica, solo lo tienen que mandar al periódico y se publica, para decir cómo son las cosas, para que el ciudadano alemán pues tenga, digamos, un relato equilibrado de lo que está pasando, y luego ya que él saca sus conclusiones. Y eso realmente ha sido para mí por lo menos un grave problema. Ahora está cambiando un poco, por cierto, últimamente está ahora cambiando un poco, incluso por primera vez se le ha hecho en el Frankfurter Allgemeine hace unos días una entrevista a la vicepresidenta del gobierno español, en la que ella ha tratado de decir cuál es la situación, pero esto va muy lentamente. Una cuestión, porque hay muchos que quieren preguntarle también, Jürgen, ¿cómo ve usted el conflicto que se ha planteado precisamente a partir de que la ministra de Justicia alemana, en lo que sin duda ha resultado humillante para la opinión pública española y europea, porque ayer Manuel Valls se hacía eco de lo mismo, dice, esto no es un problema español, esto es un problema europeo que están ocasionando políticos y jueces alemanes sin darse cuenta que Alemania también está siendo perjudicada. Pero cuando esa ministra de Justicia dice que, por supuesto, ha conocido la sentencia de antemano, la aprueba, no hay delito de rebelión y ve difícil que el gobierno español justifique la malversación de fondos como si fuera el gobierno español el que estuviera los casos. Es decir, cuando usted ve que el ministro Montoro, después de que Rajoy dijera que Alemania lo estaba haciendo muy bien, sale
diciendo que, por supuesto, en las urnas de los chinos no se ha gastado ni un euro de dinero público, provocando el conflicto que llevamos ya 2 días y que esto no ha hecho más que empezar. ¿Qué sensación tiene? ¿Qué cree que va a pasar? ¿Al final el Gobierno va a ser víctima de su propia incapacidad de acción? Bueno, en lo que se refiere a las declaraciones del ministro Montoro, yo creo que tiene, digamos, razón en el sentido de que seguramente en el presupuesto de la Generalitat de Cataluña no había ninguna partida presupuestaria que decía financiación del referéndum. Pero bueno, eso está claro, ¿no? Pero por otro lado también tiene que saber el ministro Montoro que con este grupo de soberanistas son lo suficientemente inteligentes como para montarse fondos de reptiles o falsificar facturas, en fin, todo este tipo de cosas, y me parece un poco ingenuo el pensar que todo esto se ha financiado no sé cómo, como si le hubiera tocado la lotería a uno y ha dicho, bueno, pues en vez de gastármelo en un viaje, en un crucero por el Mediterráneo, voy a financiar ahora este referéndum, ¿no? Esto aquí todavía no ha llegado, lo del señor Montoro, pero está claro, yo me temo que ¿cómo? Es que en el Frankfurter sí a la tarde misma de las declaraciones de Montoro, el Frankfurter ya dio noticia de eso, por supuesto en respaldo de las tesis de esa parte del gobierno alemán, digamos, al menos la parte socialdemócrata de la ministra de Justicia. La misma tarde, o sea, si las hizo por la mañana la entrevista a Jorge Bustos, por la tarde ya había una nota, no muy extensa, pero la había, y también lo sacó The Guardian y otros medios europeos. Pues peor me lo pone, ¿no? Porque eso, efectivamente, eso es, digamos, es como un, o sea, por un lado, un gol que le ha metido al Supremo y por otro lado, digamos, una especie de argumentación que le facilita a los jueces alemanes que están ahora estudiando si hubo o no malversación, que me parece que eso va por mal camino. Pero permítame que le diga otra cosa, en este contexto, cómo lo percibimos aquí en Alemania. Aquí normalmente, cuando se habla de algunas decisiones de que se toman en el contexto de Puigdemont y tal, siempre se habla de Madrid. Y se sugiere que el que está haciendo todo esto es el gobierno de España. Y yo siempre le explico aquí a mis conciudadanos que no, que lo que pasa es que en Madrid está el gobierno y está también el Supremo, lo cual no es el caso aquí en Alemania, ¿no? En Alemania tenemos el gobierno en Berlín y el Supremo está en otras ciudades, en Karlsruhe, ¿no? Y esa insinuación, eso para muchos significa que todo esto es un proceso político y que el gobierno español va detrás de los soberanistas, el gobierno, ¿no? Y yo digo, no, si son los jueces, porque aquí unos señores están imputados de haber cometido acciones ilegales, ¿no? Y en cualquier país este tipo de acciones ilegales pues se persiguen y el que las comete tiene que responsabilizarse ante los tribunales. Y eso es otra vez un tema de la comunicación, ¿no? Que también el gobierno español tiene que decir claramente o no meterse en todo este asunto, y por eso me parece también que las declaraciones del ministro Montoro vienen a destiempo, porque también lo hubiera podido haber dicho antes, ¿no? Antes de que se hiciera toda la instrucción. Además tiene que comentar también cómo es que él dice que no y cómo es que la Guardia Civil ha encontrado tanta documentación de que sí ha habido dinero público para financiar todo esto, ¿no? O sea, estamos en una situación muy complicada y la idea de la euroorden era precisamente esa, la de que los políticos no se metieran en estos asuntos. Es diferente a un proceso de extraditación, sino el euroorden es simplemente un asunto entre autoridades judiciales, nada más. Y los políticos tienen que callarse, mirar lo que pasa y ya está, ¿no? Y eso es lo que están confundiendo algunos. A ver, Francisco Rosell. Muy buenos días, Jürgen. En primer lugar, quiero transmitirle mi agradecimiento porque el esfuerzo que está haciendo, tanto compareciendo en medios de comunicación o el artículo que publicó el sábado pasado en nuestro periódico, pues muestra un aprecio a España y está haciendo una tarea que debiera hacer pues el Servicio Exterior Español, entre otras cosas, las embajadas, el Ministerio, etcétera, etcétera. Pero a mí me gustaría hacerle una pregunta.
cuando teníamos la idea de que había jueces en Berlín, recordando aquella célebre anécdota, nos damos cuenta que en España, que hay un conflicto que se está viviendo, lo estamos dirimiendo ahora mismo entre el gobierno, a cuenta de la financiación o no del proceso independentista con el juez Llanera, etcétera, etcétera, nos hemos encontrado la sorpresa de esta resolución del tribunal alemán. Y yo le hago una pregunta: ¿cómo se entiende en un país que el Tribunal Constitucional en 6 líneas liquidó un asunto como fue aquella propuesta de someter a referéndum la independencia de Baviera, haya caído en este tipo de resolución, y que sería sorprendente que, por ejemplo, siguiendo con el ejemplo, el máximo responsable del Länder de Baviera declarar unilateralmente la independencia, se pusiera en fuga, se fuera a su casa, si la tuviera, llegado el caso, de Mallorca, y el gobierno español negara la tramitación de la euroorden en base a determinados pretextos como los que ha manejado el tribunal alemán? ¿Cómo entiende esta situación? Porque desde España nos ha sorprendido muchísimo lo que ha ocurrido, ¿no? Pues mire, esa misma pregunta, casi con las mismas palabras, solo que en alemán, se la estoy haciendo aquí a mucha gente aquí en Alemania, y la contestación que siempre recibo me dice: bueno, es que eso sería un acto delictivo y habría que ir a por él. O sea, si se va a Mallorca, pues habría que pedir que se le mandara otra a Alemania para someterle a juicio. O sea, allí reacciona, digamos, el ciudadano de a pie. En el caso del Tribunal Constitucional al que usted se refiere, fue el Tribunal Constitucional alemán, que hasta ahora todavía no ha estado involucrado en todo este tema. No sé si habrá un recurso o no, porque los que han decidido hasta ahora en Alemania han sido los jueces de la autoridad territorial del Land alemán de Schleswig-Holstein, que está al norte de Alemania. Y en aquella ocasión, en diciembre, estamos hablando ahora de diciembre 2016, en aquella ocasión el Tribunal Constitucional no es que decidiera nada, no, es que ni siquiera admitió a estudio, digamos, la querella, el recurso presentado por el partido nacionalista de Baviera, que es muy pequeño, que no tiene representación parlamentaria ni nada, para hacer un referéndum en Baviera, argumentando, eso sí, exactamente igual como usted lo puede leer en su Constitución, diciendo que toda la soberanía está en el pueblo alemán, de que la unidad de Alemania es intocable, y esto viene así en los artículos correspondientes de nuestras leyes fundamentales, y la argumentación es exactamente la misma que aplican ustedes ahí, ¿no? Por lo tanto, y es lo que yo también, lo que a mí también me ha sorprendido, que estos jueces de ahí, de Schleswig-Holstein, no conocen esto. Ellos han basado en un caso completamente distinto, que hubo una vez unos alborotos por unas manifestaciones en Frankfurt, por una ampliación del aeropuerto, y hubo todo tipo de cosas, y entonces otro tribunal, el Supremo alemán, no el constitucional, sino el Supremo alemán, pues dijo que, bueno, que esto era libertad de expresión y que por eso no se podía condenar al que era el líder de todo este movimiento. En eso se han basado los jueces estos alemanes, ¿no? Como si el tema catalán hubiera sido un tema de que si se amplía o no el aeropuerto de Prats, ¿no? O sea, es una cosa completamente incomparable. Han comparado manzanas con naranjas, y ha salido esta sentencia. Bueno, una última cuestión, porque Dieter, que se llama Brandau, pues se le pasa como a usted, Jürgen. Y que tiene corazón... Tiene corazón dividido, ahí. Tiene un corazón hispano-germano también. Y que además, fíjate, Federico, porque todos los que tienen orígenes alemanes o son alemanes y tienen relación con España, la gran mayoría defiende lo que está defendiendo el profesor Jürgen Donges, porque los primeros empresarios que dicen a Puigdemont hay que meterle en la cárcel son los empresarios alemanes. Y antes decía, se lo dice a la cara, además. Y antes decía el profesor Donges cómo es posible que no se esté dando la batalla de la propaganda desde el gobierno de España, porque hay un caso, lo digo para darle a usted argumentos, profesor, que cuando se detiene a Puigdemont y le detiene la policía alemana, frente al concesionario de Mercedes-Benz en Barcelona, estalla un artefacto explosivo y se echó un manto
de oscuridad sobre el asunto, no vaya a ser que alguien pueda vincular a los separatistas con el terrorismo callejero. Pero, profesor, yo lo que le quiero preguntar, ¿la posición del gobierno de Alemania en este asunto es la que refleja la ministra de Justicia? Porque ella no la han obligado a desmentirse, a rectificar. Habló un portavoz por ella y tampoco hemos visto que nadie se lo hace en público. ¿Cuál es la posición del gobierno de Alemania en el caso Puigdemont? Pues la posición oficial es muy clara. Ya desde el mismo momento en el que se produjo la detención de Puigdemont, el gobierno federal, a través de su portavoz, el señor Seibert, ha declarado claramente de que el gobierno no se iba a entrometer en todo este asunto, que es un asunto judicial, y además añadió que todo este tema catalán es un asunto interno de España y que Alemania no tiene nada que decir sobre esto y tampoco meterse en nada. Eso estaba clarísimo. Luego viene esta ministra, que es una novata, había sido antes secretaria general del Partido Socialdemócrata, y no sé, o sea, suelta eso, lo que hemos hablado antes, y a raíz de esto, el mismo portavoz oficial, a través de la señora Merkel, el señor Seibert, ha vuelto a decir que no, que la posición del gobierno alemán sigue siendo la misma, que no hay intromisión, que no se meten en este asunto. O sea, oficialmente eso está claro. Otra cosa es luego cómo funciona esto en el debate público, ¿no? Porque no es solo la ministra, es que hay también una serie de diputados que no los conocen ni en su casa y que para conseguir un titular o una foto, pues también sueltan pues las mismas cosas, ¿no? De que la libertad de expresión, el derecho a decidir, y que bueno, y que además también tiene que ser posible que una región se separe de un país y tal, y hablan siempre de que los catalanes, yo siempre digo, no habléis de los catalanes, hablar de una parte de los catalanes, una minoría, sí, una minoría importante, pero una minoría social de los catalanes, pero no los catalanes, ¿no? Y entonces pues se crea este digamos ambiente extraño que de alguna forma, pues claro, puede influir también a los jueces en el momento de tomar una decisión. Ese es el problema, y eso es lo que hay que, digamos, contrarrestar con una política de comunicación eficaz. Bueno, pues Jürgen, nos permite usted además de poder decir que no hay que decir los alemanes, que hay alemanes y alemanes, que está la ministra esta de Justicia, que está Jürgen Donges, y hay, como en todas partes, buenos y malos. También en España, no crea. O sea que muchas gracias, Jürgen, y seguiremos hablando, porque esto es una batalla que va para largo y al final es una gran batalla que se hizo precisamente en torno a la crisis que la propia Alemania sufrió y ha estado dividida durante décadas para construir una Europa en la que los nacionalismos no tuvieran capacidad de destruir las fronteras de los demás países. Y esto, que es casi un milagro que se ha conseguido, y se ha conseguido desde hace varias décadas y cada vez va más, pues hay gente inconsciente que se lo quiere encargar. Pero una parte de los alemanes, una parte de los españoles y además una parte no pequeña de los franceses, yo creo que lo impediremos. Muchas gracias. Muy bien. Adiós. Federico, déjame que diga algo de Jürgen Donges, porque yo me he pasado muchas noches con Donges en Barcelona, muchas noches en mi habitación estudiando Donges. Yo me he drogado con él. He tomado centraminas estudiando Donges. No es ninguna broma, ¿eh? Yo he hecho un examen de 5 horas, de esos que salías mareado, y era el examen Donges. Es decir, estamos hablando de un economista muy importante, no es un técnico, no es uno más, es decir, no es Montoro, ¿eh? Estamos hablando de un teórico, eso que en Alemania llaman ordoliberales, muy serio. Del grupo, por cierto, yo me duele recordártelo, el grupo Ordo, la revista Ordo, que fue precisamente de Erhard, que venía de ahí, es muy austríaca. Creo que tienen poco que ver con... Sí, no tienen nada que ver con los libertarios. Son demócratas cristianos. Son demócratas cristianos fundamentalmente, pero bueno... pero me alegra que, aunque sea indirectamente austríaca, te llevara a la centralidad. Mira, sí, me llevó por una razón. Es un economista muy matemático. Es decir, no es relato. No es retórico. Es integral doble. Sí. Y entonces eso ya no es tan fácil. Pero es verdad que mucha gente... Pero es un autor muy serio, y muy
muy y reconocido. además que mucha gente no sabe hasta qué punto es importante, es verdad, porque también, como es muy llano, como se expresa así con claridad, dice, bueno, pues a lo mejor hizo un máster. No. Estamos hablando de los teóricos importantes de los últimos 30 años. Pero, y además es un sabio, Federico, al que han recurrido los gobiernos de Alemania a la hora de hacer cualquier reforma, afrontar cualquier grave problema del país. O sea, que estamos hablando de un... Me sigue sorprendiendo, y debería ser al que menos sorprendiera, pero me sigue sorprendiendo que gente tan de números, tan frías, tan matemáticas, algo tendrá España para que a estos alemanes, a una parte de ellos, cuando llegan aquí, se le mete España en el corazón y la defienden más que la están defendiendo algunos españoles. Claro. Porque la labor que está haciendo el empresariado alemán en Cataluña, o Dongues, como lo has dicho tú antes, Rosell, que se están peleando por algo... Hombre, Dongues tiene metido a Andalucía en las venas, pero por algo que no debería ser su batalla y que les cuesta en soledad. Y claro, ver desde allí, yo me imagino a esta gente allí haciendo la contrapropaganda en solitario a los separatistas y ver lo de Montoro, la traición de Montoro con Tardá, y es que te produce una frustración y ahora mismo a mí una rabia increíble. Pero lo mismo que Jürgen cuando hablaba de esa ministra de Justicia, que no era nadie, pues lo mismo, ves a chiquilicuatres... Esos diputados que quieren hacerse la foto, pero la tienen porque no hay otro que no vaya. ¿Cómo es posible que haya tenido que ser después de lo del tribunal, cuando Rajoy va a dar una entrevista al Frankfurter Allgemeine Zeitung? Pero bueno, ¿y antes qué hemos estado haciendo? Ni Rajoy. Soraya. Y hay un aprecio, no solamente el aprecio por España, sino la conciencia de que en esta cuestión se juega el futuro y la esencia de Europa. Es decir, de Europa, es lo que está en peligro. En el discurso de Macron es clarísimo a ese respecto. No deja de lanzar señales de alarma en este sentido. Y la inconsciencia que veo ahora mismo, porque el gobierno de Merkel pues, está metido en otra serie de cosas, preservando su propia estabilidad, no es consciente de la gravedad de lo que se acaba de resolver un pequeño tribunal. Hay que recordar que por un acto demagógico de meter a 2 millones de refugiados destrozó toda la Europa oriental. Todo lo que está pasando en Hungría, en Chequia, en Eslovaquia, todo es producto de esa decisión clamorosamente ilegal de la presidenta Merkel. Clamorosamente ilegal. Y que destruyó las fronteras y llegó a decir que Alemania podía permitirse perfectamente absorber 1 millón de refugiados al año. Es que hay demagogos y hay irresponsables, hay zapateros en todas partes, también en Prusia. Precisamente por todo esto, también por Cataluña, es verdad que estamos ante uno de los momentos de la verdad del proyecto de construcción europea, ya veremos si no de destrucción. Es decir, si Schleswig-Holstein no lo resuelve, esto va a ir al Tribunal de Luxemburgo y ahí se van a tener que pronunciar los 28 sobre qué es lo que significa el principio de confianza mutua entre los socios de la Unión Europea. Claro. Y de ahí saldremos más Unión Europea o menos. Ahí está la trascendencia del asunto de Cataluña. Bueno, y yo creo que a España le conviene, como poco a poco perdemos, porque no tenemos gobierno y no tenemos oposición, no tenemos diplomacia, no tenemos nada, le conviene ir a los fundamentos de la Unión Europea. Al final, porque somos uno de los países fundadores. Bueno, si quieren ver tradición, yo recuerdo, fíjate, cuando estaba el muro todavía, en un libro colectivo que hicimos con Pepe Raga, yo escribí la parte política, que era Europa, el futuro de la libertad, y era defendiendo la unión de Alemania si caía el muro, que entonces era una hipótesis lejanísima. Pero bueno, si hubiera la posibilidad, Alemania debería unificarse precisamente para evitar que naturalmente dentro de una Europa que tuviera claro lo que se tuvo claro en la Unión Europea, lo que estaba claro ya desde que se crea la Unión del Carbón y del Acero, después el Mercado Común, etcétera, que España tiene ahí un personaje extraordinario, que es Sublastres, el que hace la negociación durante el franquismo, que tienen la idea de que hay que rehacer Europa para que nunca más haya una guerra civil entre europeos. Bueno, pues esa historia, que estaba clara antes incluso de la unificación de Alemania, el único país que apoya expresamente la unificación contra Francia y contra Gran Bretaña es España. Hay que recordar la célebre frase de Mitterrand: quiero tanto a Alemania que prefiero que haya dos. Sí, Mitterrand era más malo que la quina. Bueno, pues en el Club Libertad Digital tienen toda la información, todo el material que tenemos en la Ilustración Liberal,
Hemos cumplido 18 años en el periódico. Vamos a cumplir 20 en la revista La Ilustración Liberal, que es de donde nace todo el grupo. Y ahí está todo lo que hemos escrito sobre Cataluña hace 20 años. Bueno, yo empecé hace 39. Pero debo decir que todo lo que dijimos en su día, todo se ha cumplido, corregido y aumentado. Y además todo se podía haber evitado. Y los argumentos son los mismos entonces que los de ahora, que es que la libertad individual está por encima de cualquier supuesto derecho de los pueblos. Yo no sé lo que son los pueblos. Yo conozco mi pueblo, Orihuela del Tremedal, y ahí cada uno es de su padre y de su madre. O sea que a mí eso de la libertad de los pueblos es la tiranía comunista. Libertad de los pueblos es la libertad que tienen los de Podemos de obedecer a Pablo Iglesias. Pero para ver todo el archivo, que es un archivo ya importante del Club Libertad Digital, tiene que hacerse del Club Libertad Digital, que además nos echan una mano que nos viene muy bien, porque a nosotros no nos da dinero Soraya como el Grupo Godó. Y además leen el periódico sin publicidad. Y además participan en un montón de... Por ejemplo, pueden venir aquí a vernos cuando hacemos un programa especial en la sede del Mundo. Tranquilamente y etcétera. O sea, es muy sencillo. Llaman al 91 409 4002, 91 409 4002, o bien club@libertaddigital.com. O entran en Libertad Digital, sale una cosita azul, un cartel azul, hazte socio, hombre, pues se hacen socios, hacen una buena tarea, luego se dan un paseo y les sienta muy, muy bien. Bueno, ¿y por dónde van hoy los oyentes? Pues en apenas 10 minutos arranca en la Audiencia Nacional la quinta sesión del juicio por el caso Alsasua, y los oyentes nos dicen que lo que está ocurriendo en esta y otras localidades vascas es fruto de la política antiterrorista del Gobierno y de una dejadez total, dicho sea de paso. Pero hay otro tema y os lo cuento después de la pausa. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico. Es radio. Bueno, Vanessa, a ver, aparte de lo de Alsasua, decías que tenías un argumento sorpresa hoy. Sí, bueno, una quiniela sorpresa, porque hoy los oyentes vaticinan quién podría ser esa candidata misteriosa que el PSOE quiere presentar a la Alcaldía de Madrid. Alsasua. Lo que tenían que hacer para empezar ahora, acabando el juicio, era abrirles un caso aparte a la camarera y al dueño del bar, por mentirosos. Como que tiene la camisa impoluta y el otro dice que tiene la camisa llena de patadas, por delante y por detrás, y de sangre. Lo que ha pasado en el Pro de Alsasua es una consecuencia del triunfo de la ETA y del fracaso de los gobiernos. El tema este de Alsasua, para saber lo que hay detrás de todo esto, solamente hay que acercarse a las puertas de la Audiencia Nacional a San Fernando de Henares y ver la clase de gente que hay allí apoyando a estos que están imputados. Quiero dar mi ánimo y mi apoyo a la madre del Guardia Civil. Mucho ánimo y adelante. Declaraciones del señor Franco hoy. Ganar Madrid para la izquierda. Vocabulario guerra civilista como si el 36 siguiera. A Madrid lo que hay que hacer es fortalecerla y crearla un futuro en común. Pero yo creo que tengo la candidata ideal para la Comunidad de Madrid del Partido Socialista de Pedro Sánchez. Soraya Sáez de Santamaría. Ya de paso nos la quita del PP. Oye, pues creo que a ella también le haría mucha ilusión, ¿eh? Pasar de Carmen a Soraya. Pero no, pasar aparte de mí este cáliz. Porque no está claro. De que no se lo ha ofrecido. Tenemos ese dato, Rosel, de que no se lo ha Estamos ofrecido. en ello. Franco, después de ir a Carmena, fue al despacho. Esperamos llegar antes de que comience tu programa a las 4. Entre Carmen Calvo y Soraya, no sé yo con quién me quedaría. Carmen Calvo nos iba a dar una Dixie. Una pancaña, Sí. una pancaña extraordinaria. No, yo con Carmen Calvo espero días extraordinarios. O sea, es que es fantástica, es inagotable. Acuérdate que en la linterna teníamos la sección Carmen Calvo, en la linterna de la Cultura claro, era el titular Carmen Calvo, cuando era consejera de Cultura de la Junta de Andalucía. Y todos los días dábamos la noticia dedicada a Carmen Calvo. Bueno, había días que teníamos 2, 3, 4, Sí. porque es que es inagotable, es una creatividad en el error permanente. El día en que le dicen, pues no sé, Suetonio Dixit, dice, ni Pixi ni Dixi.
porque creyó que la cosa se refería a los gatitos, esos, o los ratones. Los ratones, sí. Es que cada uno tiene Le la dijo el referencia del- que tiene. El del PP utilizó una frase de Carmen Calvo y dijo al final, Carmen Calvo Dixit. Y fue cuando ella se enfadó. eso es. Carmen Calvo Dixit, ni Dixit ni Pisi. Era Van Halen, sí, el senador Van Halen del PP. Efectivamente. Y no, ella se resistió como gato panza arriba a no ser candidata a la alcaldía de Córdoba en su día. No sé lo que hará con respecto a la alcaldía de Madrid. De todas maneras, el otro día tuvo que tomar un cáliz que me imagino que no le haría mucha gracia cuando tuvo que hablar del ciudadano Chávez, teniendo en cuenta que ella fue consejera suya. Llamarle ciudadano Chávez, como si fuera Al ciudadano compañero- Kane. al compañero Manolo Baches. Sí, pero lo que O sea, es curioso es que una de las que se habla más en serio, aunque no debe ser la que está buscando Pedro Sánchez de relumblón, pero de la que se habla más en serio es Beatriz Corredor, que es exministra de Vivienda, que aparece en los papeles publicados por Juan Nieto en el diario El Mundo de la trama del PSPV. El Gürtel valenciano. Y anteriormente el Gürtel valenciano no influye para poder ser candidato del PSOE en Madrid. Y anteriormente, Dieter, te recuerdo que la candidata era Cristina Narbona, que también aparece en los papeles de la Gürtel valenciana, digamos, en la vertiente socialista. Sí, de hecho, Eran los mismos. el contrato en el que más hincapié hace la juez en el auto, en el que remite las actuaciones de Madrid, es precisamente el contrato del Ministerio de Vivienda. Es donde observa irregularidades más claras de que la adjudicación se produjo sin seguir los trámites que tenía que haber seguido, a cambio Bueno, de hay que una decir- posible financiación. Lo único que se puede decir en favor de Corredor, aparte de que es una madridista acérrima, lo digo Dieter porque es verdad, es que sustituyó a Trujillo. La de las soluciones habitacionales, que era el armario, o sea, las soluciones habitacionales que inventó el closet, y luego aquella forma de buscar piso, de favorecer la búsqueda de piso de los jóvenes, que consistió en regalar zapatillas para andar. Las Kelly Finder. Las Kelly Finder, que eran unas Converse. Yo todavía guardo dos. Pero solo mandaba uno. Sí. Una, No, a mí una me mandó zapatilla. los dos del pie izquierdo y de un 45. Que si fuera izquierdo y derecho los donaría a la Fundación Aladina o algo. Pero claro, así. Yo no sé yo me acuerdo de que Bermejo la acusó a Trujillo de haber dejado el piso oficial hecho un asco. No sé si os acordáis, Claro, que lo tuvo que claro. reformar de arriba abajo porque lo había dejado hecho un asco. No, eso de que lo tuvo que reformar, digamos que lo Bueno, convirtió en una especie de. En fin, de aquello. Pero recuerdo también, y que Montoro recuerde, que cuando a Bermejo le sometieron en las Cortes a unas preguntas así molestas y él se puso chulo, su grupo le aclamó diciendo torero, Le dijo, torero, sí, señor. torero. Salió al baño y a la vuelta no quedaba nadie de su grupo y nunca más le dijeron la palabra. De ahí salió al parque. Bueno, yo creo que los mismos que lo sacaron a hombros lo llevaron directamente al Manzanares. A lo sí. mejor lo llevaron a hombros por eso. Bueno, una pausa. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Estamos en el Corte Inglés. Pues perfectamente. Además, en tecnología tenemos muy buenos precios, un 15% en hornos, placas, campanas y microondas de todas las marcas y además lo financias en 12 meses. El equipo de aire acondicionado ya va haciendo falta, lo financias en 12 meses también y ya sabes que, bueno, pues te lo llevamos a casa, lo instalamos, que eso es lo importante. Y hasta el 20 de mayo, 100 euros de regalo al comprar un portátil HP de más de 799 euros. Compras y te regalamos dinero, o sea, fíjate. Oye, pues muy bien. Está muy bien. Bueno, ahora mismo va a empezar ya la otra crónica, con la crónica rosa nuestra y la otra crónica de mañana en el mundo. Como al que me he aperitivo y preludio incorporado. de mañana de la otra crónica. Sí, señor, pero además de verdad. Y hay una serie de asuntos extraordinarios. Tenemos que nos va a faltar tiempo. Buenos días, Federico. Y además ahora ya tú entras en el grupo de los que tienen que desvelar el contenido de tu sección mañana en la otra crónica. Aquí lo que diga el director. No, lo que diga yo. ¿El director? No. Tendréis vamos que a dar ver. información No, a este no, programa, no, ¿eh? Isabel, vamos a ver. La jerarquía es la jerarquía. A ver, o sea, director. El guión lo permite, Federico. Vale. Bueno, no sé si tú mañana abordarás de nuevo todo lo que está ocurriendo en Supervivientes, Federico. Una edición Algo de ello. No me extraña porque es estelar lo de este año, lo que está pasando. Ya ha pasado la tormenta, por lo menos la meteorológica, y ahora empieza la tormenta de insultos y de violencia verbal, porque lo más suave que se han llamado es perro. O sea, con eso te digo todo. En la gala de ayer, Caramba. insultos que yo no voy a reproducir
y como no está Beatriz Cortázar y Rosa Belmonte, que son las que no les importa... Rosa Belmonte lo hace con acento Claro, murciano y parece una cosa simpática y dice unas atrocidades. Claro, las dice ella. No puedo. Bueno, pues María Jesús Ruiz fue una de las estrellas anoche en la gala que se celebró, porque sabes que ha vuelto a la isla después de declarar contra Gil Silgado aquí en España y claro, hizo un alegato en contra de su ex porque la custodia se la han cedido a él mientras ella está en el concurso. Dice la juez que como está fuera de... ¿Pero su ex es Silgado o es otro? No, es Silgado, es Silgado. Ahora te cuento del otro, porque va a ser su ex en cuanto ella vuelva a España, porque tiene nada menos que 200 capturas de pantalla y 2 horas de conversaciones con la viceversa esta, Ekaterina, la rubia guapa con la que parece que está tonteando con la otra. Hombre, en la son isla. 200 pantallazos será algo más que Sí, tontear. me da la sensación. Bueno, hablaremos de más violencia, en este caso en la Feria de Abril. Sigue el fenómeno caseta de comisiones Yo voy obreras. mañana con una de las fotos espectacular que me considera de Beatriz Miranda, de la guerra a silletazos, Claro. pero es general. Hoy Pero la Feria de Sevilla este año está judicializada de un modo vertiginoso. Los sindicatos, Federico, llevan una semana horribilis. La manifestación de Barcelona del otro día y los sillazos de la caseta de la Feria de Abril de comisiones Yo obreras. lo que digo, y lo adelanto, digo, claro, las cosas borrocas que van aprendiendo con los antisistemas de Barcelona ya están en Sevilla. Golpes, silletazos, tal. Llega el otro, los 9 policías se llevaron a Gil 10 Silgado. con Gil o 10. Silgado. Bueno, la señora Laín, que es ex, pero que era ex, e In, que es de Gil Silgado, también extraída de una isla para aparecer delante del juez. Y ayer Cayetano, Bueno, a todo- Martínez Dirujo. Y que ayer ya te digo, Cayetano volvió con la a... carroza, coche de caballos. Coche de caballos. Ya sé que se enfada. No, carroza Pero no. es que claro, dices, el conde, Carroza es la de Drácula. el conde con su carroza se enfrentó a las pero ese es el fuerzas conde de de seguridad. Drácula. Es Cenicienta. Bueno, pues se enfadó porque no le dejaban entrar. Le pidieron los papeles la Policía Municipal de Sevilla y montó el pollo que suele montar él, porque no es una persona que tenga buen trato ni con periodistas ni con ajenos a sus conocimientos. Al final pudo pasar con el coche de caballos y la cosa parece que quedó más o menos en tablas. Hablaremos también de Antonio David Flores. Malas noticias, muy malas noticias. El juzgado de violencia de género ve indicios de delito. Federico, acuérdate que Rocito lleva años preparando contra él un macrojuicio en el que creo que hay 200.000 folios de posibles malos tratos, según ella, y además hablaremos de la mano que mece la cuna, y es que parece que el que está detrás de todo esto es su marido, Fidel Albiac, que ha estudiado Derecho, se ha sacado la carrera en 3 años. Solo para vengarse del marido anterior. Efectivamente, esto es digno de novela. Y Manuel Valls, a rey muerto, rey puesto. Sí. 24 horas ha tardado. Decimos siempre aquí, ay, Chabelita, Chabelita, que cuánto le duran los novios. Pues este hombre igual, si es que no ha tardado ni un día en confirmar que está viviendo con Vamos otra. a ver, pero si la violinista, que era la mujer anterior, solo había aparecido en 4 actos oficiales en 11 años. Ya, ¿Tú crees que eso es un matrimonio político? no lo sé. Una tocando el violín y otro tocando el violón. No, aquí tampoco aparecen mucho las esposas del Ahora, presidente. cuidado, porque va a volver Amboté. Se ha liado con la portavoz de Macron, del partido de Macron. O sea que también Valls está en marche. Pues O sea, todo esto en la crónica rosa. Bueno, La otra. la otra. Es La Mañana de Federico. Es Radio.